estimados estudiantes, sean bienvenidos nuevamente a esta semana y para esta oportunidad vamos a desarrollar la siguiente ficha. Utilizamos las medidas de tendencia central para datos agrupados en una situación de atención al cliente. Semana 13, día número 3. Primero recordemos que las medidas de tendencia central, son aquellas que tienden a ubicarse hacia el centro de los datos. Por eso se llama medidas de tendencia central, porque tienden a ubicarse hacia el centro del grupo de datos y pretenden resumir en un solo valor a todo el conjunto de datos. O sea, de todos va a salir un valor representativo. Las medidas de tendencia central los podemos trabajar de tres tipos. Tenemos a la media o llamada también promedio, tenemos a la mediana y tenemos a la moda. Entonces, en este problema nos vamos a centrar en una de ellas. Todavía no te voy a decir cuál porque lo tenemos que ir detectando, descubriendo a medida que nos pidan pues el detalle del problema y también las preguntas retadoras. Pasamos ahora al problema en sí. Evaluamos la atención al cliente. Un banco solo dispone de 2 ventanillas para atender al público. Se busca evaluar la eficiencia de la atención, para lo cual se registra el tiempo que invierte cada cliente desde que ingresa al banco, hace la fila y es atendido en una de las ventanillas. Como podrás observar en la figura, hay una aglomeración de personas y solamente indica el problema que hay 2 ventanillas para atender. Entonces, es evidente que tenemos que ver de qué manera, o qué tan eficientes son las personas que atienden para que las personas puedan ser atendidas lo más rápido que puedan, para que estén menos tiempo en el banco. Esa es la idea, de estar menos tiempo en este lugar. Los datos se presentan en la siguiente tabla. Para esto vamos a entender qué significa cada una de estos detalles, de estos datos de la tabla. La primera fila, o la primera columna, se refiere al tiempo en minutos y está dado en intervalos de tiempo. Esto es cerrado en 0, abierto en 10. O sea, aquí estamos hablando de menos de 10 minutos. No llega a 10 porque como es intervalo abierto, no llega al 10, no llega al extremo 10, pero antes del 10 sí, Entonces son menos de 10 minutos. Aquí hablamos desde los 10 minutos hasta antes de los 20 minutos. Por acá, desde los 20 minutos hasta antes de 30 minutos, o sea, hasta antes de media hora. Por aquí, desde los 30 minutos hasta antes de los 40 minutos. Y así lo podemos interpretar lo que sigue, Desde los 40 minutos hasta antes de los 50 minutos. Entonces, y así lo puedo terminar de interpretar. Acá sí es desde el minuto 50 hasta antes de una hora, 60 minutos. Acá es desde una hora hasta antes de una hora 10 minutos, que sería 70 minutos. Y aquí es desde el minuto 70 hasta los 80 minutos. Entonces, ¿qué debemos entender de la ventanilla 1 y 2? Que estos números me representan la cantidad de personas que han sido atendidas tanto en la ventanilla 1 como en la ventanilla 2. O sea, sería así. Hasta antes de los 10 minutos, la ventanilla 1 atendió a 10 personas. La ventanilla número 2, en ese mismo intervalo de tiempo, atendió a 18 personas. O sea, quiere decir que la ventanilla 2 atendió a más personas que la ventanilla 1 en el mismo intervalo de tiempo, ¿Qué pasó en el intervalo 2? O sea, hasta antes de los 20 minutos, la ventanilla 1 atendió a 12 personas y la ventanilla 2 a 13 personas, Igual acá, hasta antes de la media hora, entre los 20 minutos y los 30, hasta antes de los 30, la ventanilla 1 atendió a 8 personas y la ventanilla 2 a 10 personas. Entonces, así hay que ir interpretando cada uno de los intervalos de tiempo con sus respectivas frecuencias absolutas.
Lo que me están preguntando, ya lo que pide el problema es cuál es el tiempo promedio, ya, que demora un cliente en la ventanilla 1, ¿no? La segunda pregunta es cuál es el tiempo promedio también que demora el cliente o un cliente en la ventanilla número 2. Para estas dos preguntas vamos a utilizar el promedio, ¿no? Que era una de las medidas de tendencia central. Y para la pregunta número 3 nos piden ya a qué conclusión llega el banco respecto a la evaluación de la eficiencia en cuanto a la atención al público. Esto ya es la parte reflexiva del problema. Pasamos ahora a comprender el problema para poder de alguna manera ir diseñando las estrategias o el plan que vamos a trabajar. Primera pregunta. ¿Qué es lo que quiere evaluar el banco con el presente estudio? ¿Qué es lo que se pretende evaluar en este caso? Lo que se te pretende evaluar o lo que pretende evaluar el estudio es la eficiencia de la atención del banco al público. O sea, qué tan eficiente es esa atención, ¿no? Que se le da a las personas en este banco. ¿Qué datos corresponden a la ventanilla 1? ¿Qué datos le corresponden? Para ello, los datos que corresponden son de acuerdo a la tabla. Aquí solamente he sacado el intervalo y la ventanilla 1. La ventanilla 2 lo he sacado porque eso lo vamos a trabajar en la siguiente pregunta que viene. Entonces, ¿qué datos se pueden observar acá? Primero, vamos a observar el tiempo en minutos que invierte cada cliente desde que ingresa al banco. ¿Dónde está este tiempo en minutos? Está en la primera columna. Esto es el tiempo en minutos y está expresado en intervalos, ¿no? Y cada uno de ellos me representa el tiempo que invierte el cliente desde que ingresa al banco hasta que es atendido en él. Luego tenemos la cantidad de clientes en un intervalo de tiempo, o sea, cuántos clientes se atendieron en un intervalo de tiempo. Y es lo que explicaba hace rato, ¿no? Esta ventanilla 1 me indica en la primera que en el primer intervalo de tiempo, hasta antes de 10 minutos, fueron atendidos 10 personas. Del minuto 10 hasta antes de los 20 minutos fueron atendidos 12 personas, ¿no? Desde el minuto 20 hasta antes de los 30 minutos o media hora fueron atendidos 8 personas. Y así, desde la media hora hasta antes de los 40 minutos, 7 personas. Y así lo puedo interpretar hasta el final. Para la pregunta número 3 dice qué datos corresponden a la ventanilla número 2, que es muy similar a la que acabamos de hacer. Los datos que corresponden a la ventanilla 2 son, mira la tabla, ahora ya no dice ventanilla 1, sino dice ventanilla 2 y ves que los números son diferentes. Lo que sí es igual para las dos tablas, tanto de la ventanilla 1 como la ventanilla 2, son los intervalos de tiempo. Esto es igual. Esto sí varía, no es lo mismo que la tabla anterior. ¿Qué datos tenemos acá? Lo mismo, el intervalo de tiempo en minutos que invierte el cliente desde que ingresa hasta ser atendido por el personal del banco. Y el otro es la cantidad de clientes que tuvo que esperar un intervalo de tiempo. Por ejemplo, hasta antes de los 10 primeros minutos de ingresar al banco se atendieron 18 personas. Desde el minuto 10 hasta antes de los 20 minutos se atendieron 13 personas. Desde el minuto 20 hasta antes de los 30 minutos se atendieron 10 personas. Y así es la interpretación que se le da a toda la tabla. ¿Qué te piden calcular las preguntas de esta situación? Como lo vimos al inicio, eran 3 preguntas. La primera, me piden el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla número 1. También nos piden el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla número 2. Y finalmente nos solicitan la conclusión a la que llega el banco respecto a la evaluación de la eficiencia en la atención al público. Ahora nos tocaría diseñar la estrategia o el plan. De las siguientes medidas de tendencia central, ¿cuántas eran las medidas de tendencia central? Eran 3. ¿Cuál te ayudaría a evaluar la eficiencia de la atención de los clientes en el banco? Recuerda que
Generalmente cuando una persona va al banco quiere estar lo menos posible, ¿no? Lo que nos tarda más es hacer la cola, el ser atendidos. Entonces, mientras menos tiempo esté en el banco, entonces la atención será más eficiente porque la operación que se pretende hacer en el banco es más rápido. Entonces lo que pretendemos hacer acá es ver qué medida de tendencia central nos ayudaría a evaluar una eficiencia, o sea, la atención más rápida al cliente. ¿Y por qué? Tenemos tres opciones: la media, la moda o la mediana. Entonces, ¿cuál de las tres nos ayudaría a evaluar mejor la eficiencia en esta atención? Es la media. ¿Y por qué? Porque la media nos permite comparar el promedio de tiempo, y justamente eso es lo que nos pedían el tiempo promedio o el promedio de tiempo de atención entre las dos ventanillas y conocer el menor tiempo. Por eso decía que generalmente cuando vamos al banco pretendemos estar el menor tiempo posible, o sea, lo que queremos es sacar el menor tiempo, ¿ya? De la ventanilla 1 y ventanilla 2, y para eso tenemos que sacar la media o promedio. Vamos a describir el procedimiento, ¿ya?, de lo que vamos a hacer para poder hallar este tiempo promedio. Primero vamos a comprender e identificar los valores que solicita la situación. Luego registramos los datos que presenta la situación, ¿no? Los datos están registrados en la tabla, recordarás. Vamos a calcular las marcas de clase. Quizás esto todavía no lo hemos hecho antes, pero quizás no lo recuerdas, pero lo vamos a ir tratando. La marca de clase se representa con las letras X, Y. Luego vamos a hablar más al detalle de esto otra vez. Luego vamos a calcular los productos. Cuando se refiere al producto se refiere a la multiplicación. Entonces vamos a calcular la multiplicación de la marca de clase, que es XY, por la frecuencia. ¿A qué tipo de frecuencia se refiere? A la frecuencia absoluta. Por eso ves que aquí dice que vamos a multiplicar, ahí está el puntito, vamos a multiplicar XY, que es la marca de clase, por FI, que es la frecuencia absoluta. Estos dos valores se tienen que multiplicar. Quizás ahorita no esté muy claro de lo que vamos a hacer, pero cuando desarrollemos la tabla te voy a indicar exactamente a qué se refiere esta multiplicación y esta marca de clase. Luego tenemos que hallar la sumatoria, o sea, vamos a sumar todos los productos obtenidos en esta parte. Aquí vamos a tener varios números, entonces eso hay que sumarlos todos al final. Y finalmente vamos a determinar el tiempo promedio de cada ventanilla. Y para hallar el promedio en una tabla de datos agrupados se utiliza la siguiente fórmula. Esto significa, con la rayita arriba, significa media o promedio. Entonces, para hallar la media se suma. Este símbolo, que parece una E, pero en sentido contrario, se llama sumatoria. Vamos a sumar aquí desde la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. O sea, todo lo que habíamos sacado acá de multiplicación, al final vamos a aplicar una sumatoria. Vamos a sumar. Cuando ya tengamos todo sumado, vamos a dividir entre n. ¿Qué significaba n? N significa el número total de datos de este conjunto, ¿no? ¿Cuántos elementos hay en total acá? Entonces, esta fórmula me va a permitir hallar el tiempo promedio. Ahora vamos a ejecutar la estrategia o el plan. A ver, antes de empezar, quiero dejar en claro que como son dos ventanillas, yo voy a explicar la ventanilla 1 hasta el final. Voy a explicar la ventanilla 1. Y ustedes, y esto ya es parte de tu trabajo, esta es la parte que tú vas a presentar, aparte de desarrollar todas las preguntas que venimos explicando, esta es la parte que yo voy a revisar minuciosamente tu trabajo, ¿ya? Tú vas a hacer la ventanilla número 2. Yo voy a explicarte todo el proceso. ¿Y por qué? Porque es el mismo trabajo. De lo que yo haga en la ventanilla 1, tú vas a hacer exactamente lo mismo, pero con los datos de la ventanilla 2, ¿ya? De lo que yo haga en la 1, tú vas a hacer la ventanilla 2, pero con los datos de esa ventanilla, de la ventanilla número 2. Primero, vamos a completar los datos en la siguiente tabla de frecuencia, que corresponden a la ventanilla 1. Recuerda que yo voy a explicar todo de la ventanilla 1 y ustedes harán lo mismo, pero con la ventanilla 2.
Aquí tenemos el tiempo en minutos. LI significa límite inferior. LS significa límite superior. O sea, en un intervalo tenemos dos límites. El que está al lado izquierdo, límite inferior. El que está al lado derecho, límite superior. Y así, todos tienen un límite inferior, límite superior, ¿no? Todos tienen uno de ellos. Ahora, lo que me daba el problema era la frecuencia absoluta. Esos números que viste de la ventanilla 1 eran estos, y estos la frecuencia absoluta. Aquí se le ha agregado dos columnas. Como verás, hay dos columnas. En una está XI. Habíamos dicho que XI era la marca de clase. Y acá tenemos el producto de XI por FI, que significa que vas a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta, que es esto. Cada uno de estos números me representa la frecuencia absoluta en cada intervalo de tiempo. Ahora, ¿cómo hallamos la marca de clase? Ya, pero antes de hacerlo me olvidaba, aquí para hallar el total de personas, ya, porque hay un total de personas que han sido atendidas en el banco, vamos a sumar toda esta columna, 10, 12, 8, 7, 10, 15, 12 y 16, y eso me da una suma de 90. Quiere decir que en este día se atendieron 90 personas, pero en diferentes intervalos de tiempo. Un total de 90 personas atendidas en la ventanilla número 1, solamente en la ventanilla número 1. Ahora, vamos primero a calcular las marcas de clase utilizando la siguiente expresión. ¿Cómo calculas la marca de clase en cada intervalo de tiempo? Mira, acá va a haber una marca de clase, aquí va a haber otra y otra y otra y otra. En cada uno tiene que haber una marca de clase. ¿Cómo se calcula? Es muy sencillo, muy simple. Vas a sumar los dos extremos, es decir, vas a sumar el límite inferior con el límite superior, lo sumas y lo divides entre 2. O sea, en otras palabras, la marca de clase se ubica en el medio del intervalo. ¿Qué número está aquí en el medio? Para eso podemos trabajar así. Para hallar, esta es la primera marca de clase, X1 sería la primera marca de clase, sumamos los dos extremos, o sea, 0 más 10, y lo divido entre 2. Eso me da 10 entre 2 igual a 5. ¿Dónde va este 5? Va en la primera marca de clase, que sería acá. La segunda marca de clase sería X2, y acá están los dos extremos, 10 y 20, los sumas y lo divides entre 2. La suma me da 30 y lo divido entre 2 y me sale 15. ¿Dónde va este 15? Va en la segunda marca de clase, que estaría acá. Igualito va a suceder con la tercera marca de clase, X3. Estos son los extremos y sumamos 20 más 30 entre 2 y me daría un total de 25. Entonces, ese 25 iría como tercera marca de clase. Como verás, este proceso es muy sencillo, lo puedes continuar, pero quizás es muy posible que alguien ya haya encontrado una manera más rápida de hacerlo, sin necesidad de estar haciendo todo esto, pero lo hago porque es parte del proceso. Pero un tips, ¿no? Una idea para que puedas hallar la marca de clase más rápido es de la siguiente manera. Mira, ve. Como te decía, la marca de clase es el número que está en el medio del intervalo. Y si te diste cuenta, de 0 a 10, ¿quién está en el medio de 0 a 10? Está 5. De 10 a 20, ¿quién está en el medio de 10 y 20? Está el 15. ¿Quién está en el medio de 20 y 30? Está 25. Aquí, ¿quién estaría en el medio de 30 y 40? Estaría el número 35. ¿No? Estaría el número 35. ¿Y quién está en el medio de 40 y 50? 45. De 50 y 60, el que está ahí es 55. De 60 y 70, ¿quién está en el medio de ellos dos? 65. Y finalmente de 70 a 80, acá lo he vuelto a aplicar, pero si no lo puedes hacer directamente, sería 150 entre 2, acá en la última marca de clase sería 75. Entonces, quien quiere hacerlo con procedimiento, ahí está, se suma y se divide entre 2. El que no puede ir directamente indicando pues que aquí en el medio hay un número y ese número es la marca de clase. Ahora, para pasar a la segunda parte, o sea, a la tercera columna, ¿cómo calculamos cada uno de los valores que van en la tabla, cada uno de estos productos?
Vamos a multiplicar, vamos a calcular los valores del producto. Recuerda que producto es multiplicación. ¿Qué vas a multiplicar? La marca de clase y la frecuencia absoluta. Es decir, vamos a multiplicar XY, que está acá están todos los valores de XY, y lo vas a multiplicar por FY, o sea, por cada uno de estos valores que están acá, ¿no? Esta es la frecuencia absoluta y esta es la marca de clase. O sea, ¿qué quiere decir? Que vas a multiplicar los dos valores. Hay que multiplicar aquí. ¿Cómo sería? La primera marca de clase es 5. En la primera frecuencia absoluta es 10. Entonces multiplicamos 5 por 10. Ahí está. ¿Y cuánto me da eso? 50. ¿Dónde va este 50? En el primer producto, ¿no? O en el primer cuadrito de este producto que estamos haciendo. Lo mismo va a pasar acá. La segunda marca de clase es 15. La segunda frecuencia absoluta es 12. Multiplicamos 15 por 12. Y 15 por 12 me daría 180. ¿Dónde va este 180? En el segundo cuadro de esta columna. Tercera marca de clase, 25. Tercera frecuencia absoluta, 8. 25 por 8, 200. Este 200 va acá. ¿Te das cuenta? No es difícil completar la tabla y vas a seguir la misma multiplicación. Ahora para este cuadrito sería 35 por 7, 245. Ahora para este cuadrito sería 45 por 10, 450. 55 por 15, 825. 65 por 12, ahí está, 780. Ubicamos a 780. Y 75 por 16 me daría 1200. Y eso va acá. Para poder terminar esta parte, lo único que ya terminé la multiplicación de todos, ya lo multiplicamos todo, ahora tengo que sumar toda esta columna y esa suma me da 3930. Hasta ahí ya completamos los datos de la tabla, ¿no? Hemos completado los datos de la tabla de la ventanilla 1. Ustedes harán lo mismo, pero con la ventanilla 2. Miren todo el proceso que hemos hecho y lo mismo harán ustedes para completar esta tabla, pero repito, con los datos de la ventanilla 2. Yo todavía continúo con la 1 porque no he terminado. Vamos por la pregunta 1, ya está la tabla completa. Ahora vamos a continuar con la ventanilla 1, ¿ah? Sigo con la ventanilla 1. Pregunta 2. Según los datos de la tabla anterior, o sea de la ventanilla 1, me piden calcular la media. ¿Qué era la media? Era lo mismo que el promedio, que era lo que pedía la pregunta. Me piden calcular la media y responder la primera pregunta de la situación significativa. Entonces utilizamos la fórmula, aquí está, te lo había dicho hace rato, la fórmula de la media es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta y todo ello se divide entre el número de datos. ¿Cuánto es el número de datos? 90, que es lo primero que habíamos sumado de la tabla anterior. Vamos a calcular entonces la media tomando en cuenta la tabla que ya ha sido llenada. Aquí nuevamente tenemos la tabla, que es lo último que acabamos de hacer. Ahí está la tabla. Entonces, ¿qué hemos hecho en toda esta parte de acá? Todo esto, todo lo que ves de rojo acá, ha sido sumado, ¿ya? Y sale 3930, ¿no? ¿Y por qué hemos sumado todo esto? Porque aquí he aplicado la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Esto es solamente la parte de arriba de la fórmula. Aquí ya está sumado toditito, es 3930. Y lo vas a dividir entre n. ¿Y quién era n? Era el total de personas atendidas en la ventanilla número 1. Esto me representa n y esto me representa la sumatoria. Entonces, vamos a la fórmula. La marca de clase, el promedio sería, vas a sumar todo lo que hemos sumado acá, 50, 180, 200, 245, 450, 825, 780 y 1200. Todo esto se suma, ¿no? Y nosotros ya tenemos lista la suma. Esa suma es 3930 entre n. ¿Y quién era n? Es el total de personas atendidas en la ventanilla 1 y es 90. Entonces dividimos entre 90. Haciendo esta división sale 43 enteros 67 centésimos. Pero vamos a trabajarlo con un decimal. No lo redondeen todo. No es necesario redondear todo el número.
No vamos a decir que esto es 44 tampoco, ¿no? Es 43 enteros 67 centésimos. Lo van a redondear a un solo decimal. Es decir, esto es equivalente a decir 43,7. Este 7, al ser mayor que 5, le pasa una unidad a este 6. Por eso es que ahora es 7, ¿ya? Pero esto no me lo redondeen totalmente, por favor. Seguimos trabajando con números decimales acá. Ahora respondemos la pregunta. El tiempo promedio, porque nos piden también responder la primera pregunta. ¿Y cuál era la primera pregunta de la situación significativa? La primera pregunta era tratar de hallar el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1. Entonces el tiempo promedio que demora el cliente en la ventanilla 1 es 43,7 minutos. O sea, la persona se demora un poco más de 43 minutos, ¿no? 43,7 minutos en ser atendidos en la ventanilla número 1. Así como ves que yo he trabajado toda la ventanilla 1, ¿qué se hizo? Se hizo la tabla, toda esta tabla lo hicimos en la diapositiva anterior y hemos respondido hallando la media y hemos calculado la media y hemos respondido la primera pregunta. Así como se ha hecho la ventanilla 1, ustedes, y acá está su trabajo, harán lo mismo con la tabla de frecuencias que corresponden a la ventanilla número 2. Ustedes van a hacer este trabajo. ¿Cómo lo van a hacer? Acá está. Esta es la tablita, ya te lo he dibujado, ya está hecha. Ustedes me van a completar. ¿Qué cosa? Mira que estos valores no son los mismos, ¿ah? Son otros valores, pero parecido al trabajo de la ventanilla 1. Aquí ustedes primero deben calcularme el total. Ya saben que para hallar el total hay que sumar todo. Eso ya lo hacen ustedes. Aquí me van a calcular la marca de clase. Recuerda que puedes utilizar lo que habíamos estado indicando hace rato, que puede ser la suma de los dos extremos y lo divides entre 2. Y si no, lo puedes hacer directamente como lo habíamos indicado, qué número está en el medio de este grupo, ¿no? Y ese número va acá. ¿Quién está en el medio de 0 a 10? 5. Acá iría el 5, ¿no? Y así, hay que calcular el número que está en el medio de cada uno de los intervalos. Cuando ya tengas esto listo, vas a trabajar la tercera columna. Y para hallar esta tercera columna tienes que multiplicar producto la marca de clase por la frecuencia absoluta. Esto hay que multiplicar los dos. XI por FI, o sea, esto. ¿Y qué vas a multiplicar? El primer número que hay acá por el 18. Lo multiplicas y eso va en este recuadro, ¿no? Ya lo hemos explicado en la pregunta, hace 2 preguntas anteriores. Entonces, este trabajo es todo tuyo. Tú me vas a terminar de hacer la tabla de la ventanilla número 2. Cuando ya tengas lista esta tabla, te pasas a la siguiente pregunta, que era la pregunta número 4. ¿Ya? En la pregunta número 4, igualito que en la ventanilla 1, ya teniendo la tabla lista, vas a calcular la media con la fórmula de la media y vas a responder la segunda pregunta de la situación. Recuerda que la fórmula de la media es esta, ¿no? Vas a tener que sumar todo el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el valor de n. Para esto te recomiendo nuevamente retroceder el video a la pregunta 2, porque esta es la 4, ¿ya? Y guiarte de lo mismo, pero con los datos de la ventanilla número 2. Vas a calcular el valor de la media, recuerda, considerando la tabla. Aquí la tabla todavía falta llenar, porque eso lo tenías que haber hecho en la pregunta 3. Aquí vas a terminar de completar esto, ¿ya? Entonces, aquí vas a sumar todo lo de acá. Recuerda que todo esto se suma y esa suma va acá, ¿no? Al final esto también deberías, todo esto me da la sumatoria del producto y finalmente lo que sale acá, que es la suma, es el valor de n, ¿no? Que va en el denominador. Todo esto, por favor, eso es tu trabajo y lo vas a ir detallando como ejemplo también, tomando el ejemplo de la ventanilla número 1. Luego das la respuesta porque piden la respuesta de la segunda situación, ¿no? Es el tiempo promedio, aquí hay que calcular el tiempo promedio de ser atendido las personas en la ventanilla número 2. Ahora nos tocaría desarrollar la pregunta
5. Acá también yo voy a hacer un modelo y tú vas a continuar con otro más. Nos piden contestar ahora con las respuestas de la pregunta 1 y 2. Vamos a responder la tercera pregunta. Habían 3, la tercera. ¿Y cuál era la tercera? ¿A qué conclusión llega el banco respecto a la evaluación de la eficiencia en la atención al público? ¿Qué conclusiones podemos sacar de la tabla después de haber visto el promedio? ¿A qué conclusión debe llegar el banco respecto a la eficiencia en cuanto a la atención al público? Muy bien, recordemos. Para empezar, el promedio, una de las conclusiones también podría ser que el tiempo promedio o el promedio del tiempo de espera de una persona para ser atendido en la ventanilla número 1 es de 43,7, ¿no? El otro, el promedio del tiempo de espera en la ventanilla número 2, se supone que ya lo has hallado esto, te debe haber salido 25,5. Ya, aquí ya te estoy dando la respuesta, pero ustedes me tienen que dar todo el proceso en las preguntas anteriores. Entonces, como verás aquí, se supone que la ventanilla que demora menos tiempo es la que hace el trabajo más eficiente porque trabajan más rápido, porque atienden más rápido al cliente. Entonces, esta ventanilla 2 avanza mucho más rápido en tiempo que la ventanilla número 1. ¿Y por qué sé? Porque demora menos tiempo en atender que la ventanilla número 1. ¿Qué más podemos sacar? ¿Qué otras conclusiones más podemos trabajar? Algunas otras conclusiones más. Mira, a ver, yo voy a hacer algunas conclusiones más de la ventanilla 1 y ustedes van a hacer lo mismo, pero para la ventanilla número 2. Para la ventanilla número 2 también harán conclusiones. Esta es la tabla de la ventanilla 1, yo lo hice hace rato, ya está completa, ya está llena y ustedes también tendrán su tabla en la ventanilla número 2. Quiero que observes que acá también, de esta tabla, también se pueden sacar conclusiones, como por ejemplo, mira, voy a resaltar de verde estos dos valores, ¿no? Que serían los dos últimos intervalos de tiempo, o sea, desde la hora hasta antes de la hora 10, o sea, 1 hora 10 minutos, han sido atendidas 12 personas. Desde la hora 10, o sea, 70 minutos, hasta los 80 minutos de espera, han sido atendidas 16 personas. El conjunto total me daría 28 personas, ¿no? Son 28 personas de un total de 90 clientes. Entonces, 28 personas de 90 personas que había en total, sería 18 de 90 por 100. ¿Qué es lo que voy a calcular acá? Estas 28 personas, ¿qué porcentaje de personas han sido atendidas en este intervalo de tiempo? Han sido atendidas 28 personas de 90, de un total de 90 por 100. Al multiplicar por 100 es porque voy a hallar el porcentaje. Entonces, vamos a hacer una operación. 28 por 100 entre 90. Y esa multiplicación me da 31,1%. Repito, 28 por 100 entre 90. Y eso me da 31,1%. ¿Qué significa esto? Que el 31,1% de personas atendidas obviamente han sido atendidas o han esperado 1 hora o más. ¿Y por qué decimos esto? Porque los 60 minutos de espera es 1 hora, ¿no? Los 70 minutos es 1 hora 10, o sea, es más de 1 hora, hasta 1 hora 20, que son 80 minutos. Entonces, el 31,1% de personas han esperado 1 hora o más. ¿Y por qué decimos esto? Porque justamente su intervalo de tiempo es de 60 minutos, o sea, de 1 hora a 80 minutos, que es 1 hora 20. Entonces, todo este grupo de personas han sido atendidas o han esperado en el banco 1 hora o más, ¿no? Ha habido demora acá. ¿Qué otra conclusión se puede sacar? Mira, podemos tomar este grupo ahora. Ustedes pueden tomar otros más, no hay ningún problema. Yo estoy sacando algunas conclusiones. De este grupo, ¿qué decimos? Que tenemos 10 más 12 más 8 personas, que me daría un total de 30 personas. Aquí hay 30 personas de un total de 90 clientes. Los 90 siempre van a estar porque es el total de la ventanilla 1,
que han sido atendidas. Aquí son 30 personas de un total de 90. ¿Y qué significa 30 de 90 en porcentaje? Significa 30 sobre 90, 30 personas de un total de 90 por 100, o sea, por 100. Multiplicas 30 por 100 entre 90 y me da 33,3%. ¿Qué significa este porcentaje? ¿Qué conclusión puedo sacar con este porcentaje? Que hay 30 personas o el 33,3% han esperado desde los minutos 0 hasta antes de la media hora. O sea, el 33,3% han sido atendidos en menos de 30 minutos. O sea, menos de media hora. ¿Por qué es menos? Porque no llegaron a los 30 minutos. Acá es abierto en 30. No llegaron a 30 minutos, sino menos de 30. Todo lo que ves, todo este tiempo que ves hasta acá, todo esto es menos de media hora, pues, menos de media hora. Entonces, el 33,3% han esperado menos de media hora en el banco. En cambio, este grupo que está acá de verde, ¿no?, que era el 31,1%, han esperado una hora o más. O sea, han esperado de 60 a 80 minutos, que es de una hora a más todavía. En cambio, este grupo es de menos desde el minuto 0 hasta antes de los 30 minutos, o sea, han esperado menos de 30 minutos o menos de media hora, ¿no? Y así tú puedes sacar otra conclusión más. Yo te pongo dos modelos y así como te he puesto estos dos modelos, ¿ya?, ustedes van a sacar conclusiones, pero de la tabla de la ventanilla 2. Ustedes ya se supone esta tabla va a estar llena para este momento. Ustedes ya tienen que tener todo esto lleno y de acá van a sacar también las conclusiones como lo acabo de hacer en la ventanilla 1. Finalmente, es la parte que también me interesa, esto también lo van a hacer ustedes. Vamos a reflexionar sobre el desarrollo que hemos tenido, ¿no? La primera pregunta dice, ¿por qué se utilizó la media o el promedio y no otra medida de tendencia central para el presente estudio? O sea, ¿por qué trabajamos con la media? Una posible sustentación a esto es también pues porque la pregunta pedía el tiempo promedio, ¿no? Entonces, si pedía el tiempo promedio, tenía que trabajar pues con la media aritmética, ¿no?, o la media del grupo. Además, tenemos que entender que el tiempo que se demora un cliente en una ventanilla, que era lo que pedía, ¿no?, se interpreta como el punto de equilibrio de este conjunto de personas o de clientes que esperaban en el banco. O sea, la media me representaría en todo caso ese punto de equilibrio, ¿no?, entre todos los clientes que esperaban ser atendidos. También tenemos que entender que la media trabaja con todos los datos. Mira, estamos justificando de varias maneras. La media es una medida de tendencia central que trabaja con todos los datos, todos. Y al trabajar con todos los datos, esta medida de tendencia central me da un valor representativo de todo el conjunto. Entonces tenemos varias justificaciones por qué tenemos que trabajar con la media, ¿no?, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Lo vamos a ir resumiendo. Primero, porque las preguntas nos pedían pues el tiempo promedio de los clientes al ser atendidos en el banco. También es importante entender que la media nos va a dar este punto de equilibrio, ¿no?, en el conjunto de datos. Y finalmente también podemos indicar que la media, ¿no?, es una medida de tendencia central que nos da este valor representativo en este problema. Y ahí vamos a justificar todo. Por acá tenemos la pregunta número 2. Esto sí lo van a trabajar ustedes netamente. Aquí quiero ver qué respuestas colocan ustedes. ¿Qué acciones, dices, crees que tomaría el banco después de conocer los resultados del estudio, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que ustedes también sustenten sus respuestas? Ya conocemos todo lo que está pasando en el banco, quién se demora más, quién se demora menos. Entonces, para evitar, por ejemplo, la aglomeración de personas en el banco, ¿no?, ¿qué acciones debería tomar el banco después de conocer estos resultados, ¿no? Porque hay ventanillas que trabajan más rápido,
hay ventanillas que trabajan más lento, hay diferentes periodos de tiempo donde se atiende a más personas, a menos personas. Entonces, todo eso te tiene que llevar a una conclusión. Entonces, tú piensas como si fueras el gerente del banco, entonces ya conoces este estudio, ahora, ¿qué propones para mejorar los resultados de atención, para que la atención al cliente sea más eficiente?